Guadalajara, México. Agosto de 1963. En los archivos secretos del Arzobispado de Guadalajara se conserva el expediente más perturbador de la historia. Eclesiástica Tapatía. El padre Miguel Hernández Restrepo, sacerdote de la parroquia de San Miguel Arcángel, realizó durante un periodo de 6 meses los bautizos de 34 niños que provenían de diferentes familias de la ciudad. Lo extraordinario y aterrador de este caso es que cada uno de estos niños murió antes de cumplir los 7 años de edad, en circunstancias que desafiaron toda explicación médica y que llevaron a las autoridades eclesiásticas a sospechar que una maldición antigua había sido despertada por las ceremonias bautismales. Los expedientes médicos documentan muertes que van desde enfermedades fulminantes que no respondían a tratamiento alguno, hasta accidentes inexplicables que parecían perseguir específicamente a estos niños, marcados por un destino trágico. ¿Has conocido alguna vez a alguien que pareciera estar marcado por la mala suerte desde muy pequeño? O tal vez has escuchado historias de familias donde tragedias inexplicables se repiten generación tras generación. Compártenos tu experiencia en los comentarios, porque lo que sucedió con estos 34 niños bautizados en Guadalajara podría resonar con fenómenos misteriosos que tú o alguien cercano han presenciado. Para comprender la magnitud de esta tragedia sobrenatural, debemos remontarnos al Guadalajara de 1963, una ciudad que experimentaba una transformación cultural y religiosa profunda durante los primeros años posteriores al Concilio Vaticano II. La capital de Jalisco había consolidado su posición como el corazón del catolicismo mexicano con una arquitectura colonial impresionante que incluía la majestuosa Catedral Metropolitana y decenas de iglesias históricas que servían a una población profundamente devota de aproximadamente 700,000 habitantes. La década de los 60 había traído modernización acelerada a Guadalajara. Las fábricas textiles prosperaban en los suburbios industriales. La Universidad de Guadalajara expandía sus programas académicos para formar a la nueva generación de profesionistas mexicanos y una clase media emergente adoptaba gradualmente costumbres más cosmopolitas que contrastaban con las tradiciones religiosas centenarias que habían definido la identidad tapatía durante siglos. Esta tensión entre modernidad y tradición creaba un ambiente cultural complejo donde las creencias ancestrales coexistían con aproximaciones más racionales hacia la vida cotidiana. Sin embargo, en los barrios tradicionales de Guadalajara, especialmente en áreas como San Juan de Dios, el Santuario, Mexicalcingo y las colonias obreras que rodeaban el centro histórico, las familias mantenían prácticas religiosas que se remontaban a la época colonial. Los bautizos seguían siendo eventos familiares cruciales que no solo iniciaban espiritualmente a los recién nacidos en la fe católica, sino que también los conectaban con redes comunitarias que proporcionarían apoyo durante toda la vida. Estas ceremonias representaban momentos de celebración donde se reforzaban lazos familiares, se establecían compadrazgos que durarían generaciones y se reafirmaba la identidad católica que definía la esencia cultural de la comunidad tapatía. La parroquia de San Miguel Arcángel, ubicada en el corazón del barrio de San Juan de Dios, había servido a las familias trabajadoras de la zona durante más de 200 años. La iglesia construida en 1743 con piedra volcánica característica de la región y cantera rosa extraída de las canteras cercanas a Guadalajara, había sido testigo de miles de bautizos, primeras comuniones, confirmaciones, bodas y funerales que habían marcado los ritmos de la vida comunitaria durante generaciones sucesivas. Sus muros habían absorbido las oraciones, lágrimas, alegría y esperanzas de familias enteras que habían encontrado en este espacio sagrado un refugio espiritual que trascendía las dificultades económicas y sociales que enfrentaban en la vida cotidiana.
El edificio religioso se alzaba majestuosamente en una pequeña plaza empedrada, rodeada por casas de adobe con tejados de barro que albergaban a familias de comerciantes, artesanos, empleados municipales y trabajadores industriales. La fachada barroca de la iglesia, ornamentada con esculturas de santos patronos talladas por artistas locales durante el siglo XVIII, había resistido sismos, revoluciones y los cambios sociales que habían transformado México durante 2 siglos y medio de historia turbulenta. El campanario, visible desde varias cuadras de distancia, marcaba las horas del día y convocaba a los fieles para las misas matutinas, vespertinas y las celebraciones especiales que puntuaban el calendario religioso. El interior de San Miguel Arcángel conservaba la atmósfera mística que caracterizaba a las iglesias coloniales mexicanas. Retablos dorados se elevaban hacia el techo abovedado, decorados con pinturas de vírgenes, santos y escenas bíblicas que habían sido restauradas múltiples veces durante siglos de devoción ininterrumpida. Las bancas de madera pulidas por generaciones de fieles estaban distribuidas en una nave principal que podía acomodar aproximadamente 300 personas durante las misas dominicales más concurridas. Capillas laterales, dedicadas a santos específicos, proporcionaban espacios íntimos donde los devotos encendían velas, depositaban esvotos y elevaban oraciones por intenciones personales que abarcaban desde peticiones de salud hasta súplicas de protección divina. La pila bautismal, ubicada en una capilla lateral dedicada a San Juan Bautista, era una pieza extraordinaria de arte religioso colonial, tallada en cantera rosa durante 1745 por maestros canteros que habían desarrollado técnicas especializadas para trabajar la piedra local. La pila estaba ornamentada con relieves que representaban escenas del bautismo de Cristo en el río Jordán. Los detalles escultóricos incluían figuras de ángeles, palomas que simbolizaban el Espíritu Santo y motivos vegetales que reflejaban la influencia del arte indígena en el barroco novohispano. Esta pila había sido utilizada para bautizar a miles de niños durante más de 2 siglos, convirtiéndose en un símbolo de continuidad espiritual que conectaba a generaciones de familias guadalajarenses con su herencia católica. El padre Miguel Hernández Restrepo había llegado a esta parroquia histórica en enero de 1963. Después de servir durante 5 años en parroquias rurales de los Altos de Jalisco, una región montañosa conocida por su catolicismo conservador y sus tradiciones religiosas particularmente arraigadas. Durante sus años en pueblos como Tepatitlán, Arandas y Yahualica, había desarrollado una reputación de dedicación excepcional al ministerio sacramental, comprensión profunda de las necesidades espirituales de comunidades tradicionales mexicanas y habilidad especial para conectar con familias que mantenían prácticas religiosas que combinaban el catolicismo oficial con elementos de espiritualidad popular que se remontaban a sincretismos coloniales. A los 38 años de edad, el padre Miguel representaba una nueva generación de sacerdotes mexicanos que habían recibido formación teológica actualizada según las directrices del Concilio Vaticano II, pero que también comprendían la importancia de respetar y nutrir las tradiciones religiosas que constituían el fundamento de la identidad católica mexicana. Su educación en el Seminario Mayor de Guadalajara había incluido estudios de teología moral, liturgia sacramental, historia eclesiástica mexicana y pastoral social, que lo habían preparado para servir efectivamente a comunidades urbanas y rurales con necesidades espirituales diversas. Físicamente, el padre Miguel poseía la apariencia serena y acogedora que los fieles asociaban con sacerdotes verdaderamente vocacionales. De estatura mediana, complexión delgada moldeada por años de vida austera y rostro marcado por líneas de expresión que reflejaban décadas de escuchar confesiones y ofrecer consuelo espiritual.
Irradiaba una autoridad moral tranquila que inspiraba confianza inmediata en quienes buscaban orientación religiosa. Sus ojos oscuros, frecuentemente descritos por feligreses como ojos que pueden ver el alma, reflejaban una combinación de sabiduría pastoral y compasión genuina que lo habían convertido en confesor preferido de familias que valoraban la discreción y el consejo espiritual fundamentado. Su llegada a San Miguel Arcángel había sido recibida con entusiasmo considerable por feligres que apreciaban su aproximación personal hacia el ministerio sacerdotal. A diferencia de algunos clérigos que mantenían distancia formal con sus comunidades, el padre Miguel había establecido inmediatamente rutinas pastorales que incluían visitas regulares a hogares de su parroquia, participación en celebraciones familiares importantes como bautizos, primeras comuniones y bodas y disponibilidad constante para emergencias espirituales que requerían presencia sacerdotal durante crisis personales o familiares. Durante sus primeras semanas en la parroquia había implementado programas catequéticos innovadores que fortalecían la educación religiosa de niños y adolescentes mientras respetaban las tradiciones pedagógicas que las familias valoraban. Sus clases de catecismo combinaban enseñanza doctrinal ortodoxa con actividades prácticas que ayudaban a los jóvenes a comprender la relevancia del catolicismo para sus vidas cotidianas. Había establecido grupos de estudio bíblico para adultos que deseaban profundizar su comprensión de las Escrituras. Círculos de oración para mujeres que buscaban fortalecer su vida espiritual y programas de acción social que canalizaban la caridad cristiana hacia familias necesitadas del barrio. Su reputación como confesor comprensivo y predicador inspirador había atraído rápidamente familias de barrios vecinos que solicitaban específicamente sus servicios para sacramentos importantes. Sus homilías dominicales, caracterizadas por una combinación equilibrada de enseñanza doctrinal sólida y aplicaciones prácticas que resonaban con las experiencias reales de trabajadores urbanos, habían incrementado significativamente la asistencia a las misas de San Miguel Arcángel. Los fieles apreciaban especialmente su capacidad para explicar conceptos teológicos complejos, usando ejemplos cotidianos que facilitaban la comprensión y la aplicación espiritual de las enseñanzas católicas. Durante los primeros meses de 1963, el padre Miguel había establecido una rutina pastoral meticulosamente organizada que incluía misas diarias a las 6 de la mañana y 7 de la noche, confesiones vespertinas todos los días de la semana, ceremonias sacramentales que seguían rigurosamente las prescripciones litúrgicas establecidas por la Iglesia Católica y actividades pastorales adicionales que respondían a las necesidades específicas de su comunidad parroquial. Su aproximación al ministerio sacramental era particularmente notable por la atención personalizada que proporcionaba a cada familia y su habilidad excepcional para crear experiencias espirituales significativas que conectaban a los participantes con la importancia religiosa profunda de cada sacramento. Los bautizos oficiados por el padre Miguel se habían convertido especialmente en eventos memorables para las familias involucradas. Su preparación presacramental incluía sesiones educativas donde explicaba a los padres y padrinos el significado teológico del bautismo, sus efectos espirituales en el alma del infante y las responsabilidades que adquirían como educadores cristianos del niño bautizado. Durante las ceremonias personalizaba cada ritual con detalles que reconocían la historia familiar específica, las circunstancias particulares del nacimiento y las esperanzas que los padres depositaban en el futuro espiritual de sus hijos. El primer bautizo que posteriormente sería identificado como parte del patrón trágico que marcaría su ministerio en Guadalajara ocurrió el viernes 15 de febrero de 1963, cuando el padre Miguel bautizó a María Elena Vázquez Morales, hija primogénita de Alberto Vázquez Hernández y Carmen
Morales Jiménez, una joven pareja de comerciantes que operaba un pequeño negocio familiar de abarrotes y productos básicos en el bullicioso mercado San Juan de Dios. La ceremonia, realizada durante la tarde en la capilla bautismal de San Miguel Arcángel, transcurrió con absoluta normalidad, según los protocolos litúrgicos establecidos, con familiares cercanos, padrinos elegidos cuidadosamente y amigos de la familia reunidos en el espacio sagrado para presenciar el sacramento que iniciaba oficialmente a la pequeña María Elena en la comunidad católica universal. Alberto Vázquez, un hombre trabajador de 32 años que había heredado el negocio familiar de sus padres, había elegido al padre Miguel para el bautizo de su primera hija. Después de asistir a varias de sus misas dominicales y quedar impresionado por la profundidad espiritual y el calor humano que caracterizaban su ministerio, Carmen, de 28 años, había experimentado un embarazo difícil que había requerido múltiples consultas médicas y periodos de reposo, por lo que el nacimiento saludable de María Elena había sido recibido por la familia como una bendición especial que merecía una celebración religiosa particularmente significativa. Los padrinos elegidos para María Elena fueron Esperanza Morales, hermana mayor de Carmen, y Roberto Vázquez, hermano de Alberto. Ambos católicos practicantes, que habían demostrado estabilidad moral y económica que los calificaba para asumir las responsabilidades espirituales del padrino. La ceremonia bautismal incluyó todos los elementos rituales tradicionales. Bienvenida en el atrio de la iglesia. Las oraciones preparatorias, la bendición del agua bautismal, la unción con óleo sagrado, la inmersión simbólica en la pila bautismal, la imposición del vestido blanco, que simbolizaba la pureza espiritual, y la entrega de una vela encendida que representaba la luz de Cristo, que guiaría la vida de la niña bautizada. El padre Miguel había personalizado la ceremonia con detalles especiales que reflejaban las circunstancias familiares de María Elena. Durante su homilía bautismal, enfatizado la importancia del nombre María Elena, explicando la devoción mariana que representaba el nombre María y la fortaleza espiritual asociada con Santa Elena, madre del emperador Constantino y descubridora de la Santa Cruz. Había bendecido especialmente a Carmen por haber superado las dificultades del embarazo con fe inquebrantable, y había exhortado a toda la familia a mantener un hogar católico donde María Elena pudiera crecer rodeada de ejemplos de virtud cristiana. Después de la ceremonia, la familia había organizado una celebración íntima en su hogar, ubicado en una casa de adobe de 2 plantas situada a 3 cuadras de la parroquia. La comida había incluido platillos tradicionales jaliscienses preparados por Carmen y su madre, pozole rojo, tamales de dulce, birria, frijoles charros y aguas frescas de horchata y jamaica. El ambiente festivo había sido marcado por música de mariachi, interpretada por primos de Alberto, que habían formado un conjunto musical semiprofesional, y por la alegría evidente de familiares que celebraban no solo el bautizo de María Elena, sino también la continuidad de tradiciones familiares que se remontaban varias generaciones. El segundo bautizo en la secuencia fatal ocurrió una semana después, el viernes 22 de febrero de 1963, cuando fue bautizado José Antonio González Rivera, hijo único de Raúl González Mendoza, mecánico automotriz, especializado en reparación de motores, y su esposa Dolores Rivera Sánchez, empleada doméstica que trabajaba para familias acomodadas de la colonia americana. Esta pareja, casada durante 8 años, había experimentado múltiples pérdidas de embarazo antes del nacimiento exitoso de José Antonio, por lo que consideraban a su hijo como un milagro divino que había respondido a años de oraciones persistentes y promesas religiosas. Raúl, de 35 años, había establecido su taller mecánico en un local rentado cerca de la estación de autobuses, donde reparaba vehículos de
transporte público y automóviles particulares de familias de clase media, que valoraban su honestidad y pericia técnica. Su especialidad en motores. Volkswagen y Ford lo había convertido en uno de los mecánicos más solicitados del barrio, generando ingresos suficientes para mantener a su familia con dignidad y ahorrar para el futuro de José Antonio. Dolores, de 31 años, había trabajado durante una década para la familia Martínez, industriales textiles que apreciaban su discreción, eficiencia y lealtad inquebrantable. La ceremonia bautismal de José Antonio fue particularmente emotiva debido a la alegría evidente de los padres y la numerosa asistencia de familiares que habían viajado desde pueblos cercanos, como Tlaquepaque, Tonalá y El Salto, para celebrar este evento que representaba la culminación de años de esperanza y perseverancia. Los padrinos, elegidos entre los hermanos mayores de Raúl y Dolores, habían asumido sus responsabilidades con seriedad especial, comprometiéndose públicamente durante la ceremonia a proporcionar orientación espiritual y apoyo material a José Antonio durante toda su vida. El padre Miguel había adaptado su homilía para reconocer las circunstancias especiales que rodeaban el nacimiento de José Antonio, enfatizando que los niños que llegan después de periodos de espera prolongada frecuentemente poseen propósitos especiales en los planes divinos. Había citado ejemplos bíblicos de padres que habían recibido hijos después de años de esterilidad, como Abraham y Sara, Ana y Elcana y Zacarías e Isabel, sugiriendo que José Antonio podría estar destinado a desempeñar roles importantes en el servicio de Dios y la comunidad. Durante marzo de 1963, el padre Miguel realizó 8 bautizos adicionales, cada uno siguiendo protocolos litúrgicos estándar, pero caracterizados por la calidez personal y la atención individualizada que distinguían su ministerio sacramental. Las familias involucradas representaban una muestra representativa de la parroquia: trabajadores industriales, empleados en las fábricas textiles y cerveceras de Guadalajara, comerciantes pequeños que operaban tiendas de abarrotes, carnicerías y panaderías en el mercado, empleados gubernamentales que trabajaban en oficinas municipales y estatales, y artesanos especializados en alfarería, herrería y carpintería que mantenían tradiciones artesanales transmitidas durante generaciones. Entre los niños bautizados durante marzo estaban Carmen Rodríguez Hernández, hija de un panadero y una costurera; Roberto Jiménez Vázquez, hijo de un chófer de camión y una vendedora de flores; Ana María López Torres, hija de un empleado bancario y una maestra de primaria; Francisco Javier Morales González, hijo de un carpintero y una lavandera; Esperanza Guadalupe Sánchez Ruiz, hija de un comerciante de frutas y una ama de casa; Pedro Miguel Fernández Castro, hijo de un albañil y una __; Rosa Elena Martínez Jiménez, hija de un zapatero y una bordadora; y Juan Carlos Ramírez Vázquez, hijo de un electricista y una vendedora de comida casera. Cada una de estas familias había elegido específicamente al padre Miguel para el bautizo de sus hijos debido a su reputación pastoral creciente y las recomendaciones entusiastas de familiares y vecinos que habían participado en ceremonias anteriores. Sus preparaciones prebautismales habían incluido visitas domiciliarias donde el sacerdote conocía personalmente las circunstancias familiares, bendecía los hogares y establecía relaciones pastorales que se extenderían más allá de la ceremonia sacramental específica. Los bautizos de marzo habían sido especialmente significativos porque coincidieron con el periodo cuaresmal, época de preparación espiritual que intensificaba el significado religioso de los sacramentos. El padre Miguel había incorporado elementos cuaresmales en sus homilías bautismales, enfatizando temas de renovación espiritual, purificación del pecado y nacimiento a una vida nueva en Cristo, que resonaban con el simbolismo bautismal y la
Atmósfera penitencial de la Cuaresma. Durante abril y mayo de 1963. Los bautizos continuaron con regularidad que reflejaba tanto la confianza creciente de las familias en el ministerio del Padre Miguel como el crecimiento demográfico natural del barrio. Los meses primaverales tradicionalmente registraban incrementos en ceremonias sacramentales debido al clima favorable que facilitaba las celebraciones familiares y la disponibilidad de recursos económicos que las familias habían acumulado durante los primeros meses del año. Los bautizos de abril incluyeron a Teresa Guadalupe González Morales, hija de un mecánico de bicicletas y una vendedora de ropa usada. Manuel Eduardo Vázquez López, hijo de un jardinero y una empleada doméstica. Esperanza del Carmen Rivera Sánchez, hija de un vendedor de periódicos y una costurera. José Luis Hernández Jiménez, hijo de un cargador de un mercado y una cocinera. María del Socorro Torres González, hija de un barbero y una partera tradicional. Antonio de Jesús Morales Castro, hijo de Mind, un vendedor ambulante y una lavandera. Y Guadalupe Esperanza Ramírez Vázquez, hija de un músico callejero y una vendedora de dulces. Mayo había agregado 7 bautizos más. Carlos Alberto Sánchez Morales, hijo de un chofer de taxi y una empleada de tienda. Rosa María Jiménez López, hija de un vendedor de helados y una bordadora. Francisco de Asís González Hernández, hijo de un soldador y una, María Elena Torres Ramírez, hija de un pintor de casas y una vendedora de flores. Pedro Antonio Vázquez González, hijo de un cargador del mercado y una lavandera. Carmen Esperanza Morales Sánchez, hija de un vendedor de frutas y una costurera, y Miguel Ángel Hernández Torres, hijo de un albañil y una empleada doméstica. Para el final de mayo de 1963. El padre Miguel había completado el bautizo de 34 niños, un número ligeramente superior al promedio estadístico normal para una parroquia urbana de tamaño medio, pero no extraordinario, considerando el crecimiento poblacional del barrio y su reputación pastoral creciente que atraía familias de áreas vecinas. Cada ceremonia había sido documentada meticulosamente en los registros parroquiales según los requisitos canónicos, con información detallada sobre los padres, padrinos, fechas y circunstancias especiales que habían caracterizado cada bautizo. Sin embargo, durante el verano de 1963 comenzaron a ocurrir eventos que transformarían retrospectivamente estos bautizos ordinarios en el núcleo de una investigación eclesiástica extraordinaria que desafiaría las comprensiones convencionales sobre la intersección entre lo sagrado y lo sobrenatural. El jueves 3 de julio de 1963. María Elena Vázquez Morales, la primera niña bautizada por el Padre Miguel durante su ministerio en San Miguel Arcángel, murió súbitamente a los 5 meses y 18 días de edad, debido a lo que los médicos del Hospital Civil de Guadalajara diagnosticaron como falla respiratoria aguda de origen completamente desconocido. La muerte de María Elena había ocurrido durante la madrugada, aproximadamente a las 3:30 de la mañana. Cuando Carmen despertó para alimentar a su hija y la encontró inconsciente en su cuna, los padres la transportaron inmediatamente al hospital más cercano. Pero los esfuerzos de reanimación fueron infructuosos. Dr. Eduardo Ramírez, pediatra de emergencias que atendió el caso, reportó posteriormente que la niña había llegado al hospital en estado de paro cardiorrespiratorio sin explicación médica aparente. Los exámenes post-mortem realizados por Dr. Patricia Sánchez, patóloga especializada en medicina infantil, no identificaron anomalías congénitas, enfermedades infecciosas, traumatismos o exposición a toxinas que pudieran explicar la muerte súbita. Los pulmones de María Elena habían mostrado signos de inflamación
aguda, pero cultivos bacterianos y virales resultaron negativos para todos los patógenos conocidos que podrían causar neumonía infantil. Su corazón había presentado características de falla súbita, pero sin evidencia de defectos estructurales o arritmias que justificaran el paro cardíaco. La muerte de María Elena, aunque trágica para la familia Vázquez, no generó inicialmente preocupaciones médicas o pastorales inusuales. Mortalidad infantil durante los años 60. Aunque había disminuido significativamente comparada con décadas anteriores debido a mejoras en atención médica preventiva y disponibilidad de antibióticos, todavía ocurría. Ocasionalmente, incluso en familias que proporcionaban cuidados adecuados a sus hijos. Los médicos clasificaron la muerte como síndrome de muerte súbita del lactante, una categoría diagnóstica utilizada para casos donde infantes aparentemente saludables fallecían sin causas identificables. El padre Miguel había oficiado el funeral de María Elena con la compasión pastoral que caracterizaba su ministerio durante crisis familiares. Su homilía había enfatizado la esperanza cristiana en la resurrección, el consuelo proporcionado por la fe en la vida eterna y la confianza en que los niños bautizados que mueren antes de alcanzar la edad de razón son recibidos directamente en el reino celestial sin pasar por procesos de purificación post-mortem. Sin embargo, durante las semanas siguientes al funeral de María Elena, más niños que habían sido bautizados por el padre Miguel comenzaron a desarrollar síntomas médicos preocupantes que desafiaron diagnósticos convencionales y resistieron tratamientos estándar. José Antonio González Rivera, el segundo niño bautizado en la secuencia, desarrolló fiebre persistente que no respondía a aspirina, compresas frías o medicamentos antipiréticos disponibles en farmacias locales. La fiebre, que comenzó como un síntoma aparentemente menor, escaló rápidamente hacia niveles peligrosos acompañados por convulsiones que alarmaron a sus padres y llevaron a su hospitalización urgente en el Hospital Civil. Dr. Roberto Martínez, pediatra especialista en enfermedades neurológicas que fue asignado para tratar a José Antonio, reportó posteriormente que el niño había presentado síntomas neurológicos complejos que no correspondían a ningún patrón patológico documentado en literatura médica pediátrica. Los exámenes clínicos revelaron inflamación cerebral severa localizada en áreas específicas del cerebro que controlaban funciones respiratorias y cardíacas. Pero análisis de líquido cefalorraquídeo no identificaron bacterias, virus o parásitos que pudieran explicar la encefalitis. Las convulsiones de José Antonio seguían patrones atípicos que no respondían a medicamentos anticonvulsivos tradicionales como fenobarbital o difenilidantoína. Los electroencefalogramas mostraban actividad eléctrica cerebral anormal que sugería disrupciones en regiones neurológicas que normalmente permanecían estables durante la infancia. Sus reflejos neurológicos habían comenzado a deteriorarse progresivamente, indicando daño creciente a su sistema nervioso central, que los médicos no podían detener o revertir usando tratamientos disponibles. A pesar de cuidados médicos intensivos que incluían medicamentos experimentales obtenidos del Hospital Infantil de México en Ciudad de México, interconsultas con neurólogos pediatras de Monterrey y Puebla y terapias de apoyo que mantuvieron artificialmente sus funciones vitales. José Antonio murió el martes 25 de julio de 1963. Exactamente 5 meses y 3 días después de su bautizo. Su muerte fue oficialmente atribuida a encefalitis severa, de origen desconocido. Pero, Dr. Martínez expresó privadamente a colegas médicos que nunca había presenciado una progresión de enfermedad neurológica tan rápida y devastadora en un infante que había nacido aparentemente saludable y había desarrollado normalmente durante sus primeros meses de vida. El funeral
de José Antonio, oficiado por el padre Miguel en la misma iglesia donde había sido bautizado 5 meses antes, fue marcado por una tristeza profunda que se extendió más allá de la familia inmediata para afectar a la comunidad parroquial completa. Raúl y Dolores, devastados por la pérdida de su único hijo después de años de esperar su nacimiento, encontraron consuelo limitado en las palabras de esperanza cristiana que el sacerdote ofreció durante la ceremonia funeral. Durante agosto de 1963, la situación médica se deterioró dramáticamente cuando 3 niños adicionales que habían sido bautizados por el padre Miguel desarrollaron condiciones graves que requirieron hospitalizaciones de emergencia. Carmen Rodríguez Hernández, bautizada durante marzo, comenzó a experimentar problemas gastrointestinales severos que evolucionaron hacia malnutrición aguda progresiva a pesar de alimentación adecuada proporcionada por sus padres. Los síntomas de Carmen habían comenzado con vómitos ocasionales que inicialmente fueron atribuidos a intolerancia alimentaria o infecciones menores del tracto digestivo. Sin embargo, conforme pasaron las semanas, desarrolló una incapacidad completa para retener alimentos sólidos o líquidos, perdiendo peso rápidamente hasta alcanzar niveles que amenazaban su supervivencia. Dr. María Elena Torres, gastroenteróloga pediátrica que la examinó, no encontró obstrucciones intestinales, malformaciones congénitas o enfermedades infecciosas que explicaran su incapacidad para procesar nutrientes. Los exámenes médicos revelaron que el sistema digestivo de Carmen había comenzado a rechazar todos los alimentos, como si hubiera desarrollado alergias simultáneas a proteínas, carbohidratos y grasas. Sus intestinos mostraban inflamación severa, pero biopsias no identificaron células malignas, bacterias patógenas o parásitos que justificaran la reacción inflamatoria. Era como si su cuerpo hubiera sido programado para rechazar la nutrición necesaria para su supervivencia. Roberto Jiménez Vázquez, bautizado durante el mismo periodo que Carmen, desarrolló simultáneamente problemas respiratorios que progresaron hacia neumonía bilateral que no respondía a antibióticos de amplio espectro. Sus pulmones se llenaron gradualmente de fluido que interfería con el intercambio de oxígeno, pero cultivos respiratorios no identificaron bacterias específicas que pudieran ser atacadas con tratamientos antimicrobianos dirigidos. Dr. Carlos Mendoza, neumólogo que trató a Roberto, describió posteriormente el caso como neumonía de origen desconocido, que parecía resistir todos los tratamientos disponibles en medicina contemporánea. Los rayos X torácicos del niño mostraban patrones de infección que cambiaban diariamente sin seguir progresiones típicas de enfermedades respiratorias conocidas. Era como si diferentes tipos de neumonía estuvieran manifestándose simultáneamente en sus pulmones, creando un cuadro clínico que desafiaba clasificación médica estándar. Ana María López Torres, también bautizada durante marzo, desarrolló síntomas neurológicos similares a los que habían afectado a José Antonio, incluyendo convulsiones atípicas, fiebre intermitente y deterioro progresivo de funciones cognitivas básicas. Sus padres reportaron que había comenzado a comportarse como si no reconociera a familiares cercanos. Lloraba constantemente sin razón aparente y mostraba hipersensibilidad a luces y sonidos que previamente no le habían causado molestias. Los padres de estos 3 niños, inicialmente desconcertados por las enfermedades que afectaban a sus hijos, comenzaron gradualmente a establecer conexiones casuales durante encuentros fortuitos en el hospital, farmacias y consultorios médicos donde buscaban tratamientos para condiciones médicas que parecían resistir todos los esfuerzos terapéuticos. Durante conversaciones informales en salas de espera hospitalarias comenzaron a identificar similitudes inquietantes entre los síntomas que presentaban sus hijos y la progresión médica que había
culminado en las muertes de María Elena y José Antonio. Esperanza Torres de González, madre de uno de los niños afectados, fue la primera en mencionar durante una conversación casual con Carmen Morales, madre de la primera niña que había muerto, que había comenzado a sospechar que algo extraño estaba afectando específicamente a los niños que habían sido bautizados por el padre Miguel durante los primeros meses del año. Su observación, expresada inicialmente como especulación tentativa nacida de la desesperación de una madre que buscaba explicaciones para el sufrimiento de su hijo, inspiró discusiones más sistemáticas entre las familias afectadas. Durante reuniones informales organizadas espontáneamente. Después de misas dominicales, las madres comenzaron a compilar información que revelaba patrones estadísticamente improbables. Para finales de agosto habían identificado que al menos 8 de los 34 niños bautizados por el padre Miguel habían desarrollado enfermedades graves o habían muerto durante el verano. Una proporción que excedía vastamente las tasas normales de mortalidad y morbilidad infantil, incluso considerando las limitaciones económicas y de acceso médico que afectaban a algunas familias del barrio. Esta información motivó a Carmen Morales, madre de María Elena, a solicitar una audiencia privada con el padre Miguel para discutir abiertamente sus preocupaciones sobre posibles conexiones entre los bautizos realizados durante los primeros meses del año y las tragedias médicas que estaban afectando desproporcionadamente a múltiples familias de la parroquia. Carmen, mujer devota pero pragmática, que había desarrollado habilidades de observación agudas durante años de trabajo en el mercado, presentó al sacerdote una lista detallada de coincidencias que consideraba demasiado específicas para ser atribuidas únicamente al azar. El padre Miguel, aunque inicialmente escéptico sobre correlaciones sobrenaturales debido a su formación teológica que enfatizaba aproximaciones racionales hacia eventos aparentemente milagrosos, acordó investigar discretamente la situación para determinar si factores pastorales específicos podrían haber contribuido inadvertidamente a las tragedias. Su investigación inicial, realizada mediante revisión cuidadosa de registros parroquiales y consultas confidenciales con familias afectadas, reveló efectivamente un patrón estadístico que desafiaba explicaciones basadas únicamente en coincidencias desafortunadas. Durante la primera semana de septiembre, el análisis pastoral del padre Miguel confirmó que 17 de los 34 niños que había bautizado entre febrero y mayo habían desarrollado enfermedades médicamente inexplicables y 5 habían muerto para finales de agosto. Esta proporción representaba una desviación estadística tan extrema de las normas demográficas que sugería la operación de factores causales específicos que requerían investigación profunda. Preocupado profundamente por las implicaciones pastorales y morales de estos patrones, el padre Miguel decidió consultar simultáneamente con autoridades médicas y eclesiásticas para determinar si elementos externos identificables podrían estar contribuyendo a las tragedias que afectaban a niños bajo su cuidado espiritual. Su primera consulta médica fue con Dr. Eduardo Ramírez, director del Departamento de Pediatría del Hospital Civil de Guadalajara, quien había tratado varios de los casos y poseía experiencia clínica extensa que lo calificaba para evaluar patrones epidemiológicos inusuales. Dr. Ramírez acordó realizar una revisión sistemática de expedientes médicos de todos los niños afectados para identificar denominadores comunes que podrían explicar la concentración anómala de enfermedades graves en una población específica. Su análisis médico, completado durante mediados de septiembre, reveló anomalías clínicas que desafiaron explicaciones epidemiológicas convencionales y sugirieron que factores desconocidos estaban influenciando la salud de estos niños de maneras que la medicina contemporánea no podía comprender completamente. Los hallazgos de Dr. Ramírez
Documentaron que los niños afectados habían desarrollado enfermedades que, aunque diferentes en manifestaciones específicas, compartían características fundamentales que no correspondían a patrones conocidos de enfermedades infecciosas, genéticas, ambientales o nutricionales. Había evidencia de exposición común a toxinas industriales, contaminación de agua o alimentos, agentes infecciosos específicos o deficiencias nutricionales que pudieran explicar múltiples enfermedades simultáneas en niños de familias no relacionadas que vivían en diferentes ubicaciones del barrio. Más perturbador para Dr. Ramírez era que varios de los niños habían mostrado resistencia inexplicable a tratamientos que normalmente producían mejorías significativas en condiciones similares. Antibióticos de amplio espectro que debían haber controlado infecciones bacterianas presumidas no habían producido las mejorías clínicas esperadas. Medicamentos antivirales habían sido inefectivos para reducir la progresión de síntomas que sugerían etiologías virales. Tratamientos nutricionales intensivos no habían corregido deficiencias que parecían obvias en exámenes clínicos estándar. Dr. Ramírez también observó que los niños enfermos mostraban patrones de deterioro clínico que sugerían que sus sistemas inmunológicos habían sido comprometidos. De maneras que la inmunología pediátrica de 1963 no podía explicar adecuadamente. Era como si alguna influencia externa hubiera debilitado sistemáticamente las defensas naturales de estos niños, haciéndolos vulnerables a enfermedades oportunistas que normalmente no serían fatales para infantes con sistemas inmunitarios funcionando normalmente. Las observaciones médicas detalladas de Dr. Ramírez proporcionaron validación científica para las preocupaciones pastorales del padre Miguel y motivaron una consulta eclesiástica formal con Monseñor Francisco Orozco y Jiménez, auxiliar del arzobispo de Guadalajara, especializado en investigar eventos inusuales que podrían requerir discernimiento espiritual entre causas naturales y posibles intervenciones sobrenaturales. Monseñor Orozco, sacerdote de 58 años, que había desarrollado experiencia considerable en casos que involucraban fenómenos aparentemente paranormales. Durante sus 3 décadas de ministerio episcopal, había estudiado teología moral sacramental en el Colegio Pío Latinoamericano de Roma y había participado en múltiples investigaciones eclesiásticas de eventos que requerían análisis cuidadoso para distinguir entre manifestaciones auténticamente sobrenaturales y fenómenos que podían explicarse mediante causas naturales aún no identificadas. Durante su reunión formal con el padre Miguel realizada en la curia arzobispal el lunes 15 de septiembre de 1963, Monseñor Orozco revisó meticulosamente toda la documentación relacionada con los bautizos realizados durante los primeros meses del año y las muertes subsecuentes que habían afectado a los niños sacramentados. Su análisis canónico identificó varios elementos que requerían investigación histórica más profunda. La concentración temporal inusual de los bautizos en una parroquia específica, la naturaleza médicamente inexplicable de las enfermedades que habían afectado a los niños y la resistencia consistente de estas enfermedades a tratamientos médicos que normalmente producían resultados terapéuticos exitosos. Monseñor Orozco también decidió investigar comprensivamente la historia de la parroquia de San Miguel Arcángel para determinar si eventos similares habían ocurrido anteriormente o si circunstancias históricas específicas podrían haber creado condiciones espirituales que explicaran los fenómenos contemporáneos. Su investigación en archivos parroquiales, documentos diocesanos y registros civiles municipales reveló información histórica que transformó completamente la perspectiva sobre los eventos que habían afectado a los niños bautizados por el padre Miguel. Los archivos históricos consultados por Monseñor Orozco documentaron que durante 1847, en el contexto traumático de la guerra entre México y Estados Unidos, la
parroquia de San Miguel Arcángel había sido escenario de un evento sacrílego que había afectado profundamente a la comunidad católica local y había generado resentimientos espirituales que aparentemente habían persistido durante más de un siglo. Según documentos históricos detallados, que Monseñor Orozco descubrió en archivos diocesanos y municipales durante febrero de 1847. Cuando fuerzas militares estadounidenses ocuparon Guadalajara como parte de la campaña militar que había llevado al ejército invasor desde Veracruz hasta el corazón de México. Un destacamento de soldados comandado por el coronel Alexander Donovan había establecido cuarteles temporales en varios edificios públicos y religiosos de la ciudad, incluyendo la parroquia de San Miguel Arcángel. Los soldados estadounidenses, la mayoría protestantes que consideraban las prácticas católicas como manifestaciones de superstición pagana, habían mostrado particular desprecio hacia los objetos y rituales religiosos que encontraron en las iglesias ocupadas. En San Miguel Arcángel habían destruido sistemáticamente ornamentos sagrados, robado objetos de valor religioso, incluyendo cálices de plata y candelabros ornamentados, y convertido temporalmente el espacio sagrado en cuartel militar, donde establecieron dormitorios, cocinas y letrinas que profanaron irreverentemente el ambiente consagrado. La profanación más grave, según testimonios de feligreses que habían presenciado los eventos y que habían sido documentados por el párroco de la época, había ocurrido cuando los soldados utilizaron la pila bautismal histórica como receptáculo para agua destinada a sus caballos de guerra. Esta acción había sido considerada como sacrilegio extremo por la comunidad católica, no solo porque violaba la santidad del objeto consagrado, sino porque transformaba un símbolo de purificación espiritual en instrumento de uso animal que contradecía completamente su propósito sagrado. Los documentos archivados también revelaban que durante la ocupación una anciana de la parroquia conocida localmente como Doña Remedios Castañeda, mujer de aproximadamente 70 años, que había servido durante décadas como catequista y que poseía reputación de sabiduría espiritual profunda, había pronunciado una maldición formal contra los soldados que habían profanado el espacio sagrado. La maldición pronunciada en presencia de múltiples testigos que habían buscado refugio en casas cercanas a la iglesia había sido documentada textualmente por el padre José María González, párroco, que había servido en San Miguel Arcángel durante los años de la guerra. Según la transcripción histórica conservada en archivos diocesanos, Doña Remedios había pronunciado las siguientes palabras: malditos sean aquellos que han corrompido las aguas sagradas del bautismo y han convertido el templo del Señor en establo de bestias. Que sus descendientes y todos aquellos que toquen las aguas contaminadas por su sacrilegio vean marchitarse sus frutos, como flores cortadas por vientos malignos. Las aguas benditas no traerán vida, sino muerte, y los inocentes pagarán por los pecados de los impíos. Hasta que la profanación sea purificada con sangre de justos y el templo sea limpiado por fuego sagrado. La documentación histórica también indicaba que varios de los soldados que habían participado directamente en la profanación de la pila bautismal habían experimentado enfermedades misteriosas durante las semanas siguientes a los eventos sacrílegos. Reportes militares estadounidenses consultados por historiadores durante el siglo XX documentaban que aproximadamente 12 soldados del destacamento habían desarrollado fiebres persistentes, trastornos gastrointestinales severos y problemas neurológicos que habían requerido evacuación médica hacia hospitales militares en Texas. Más inquietante para las autoridades militares había sido que 3 de estos soldados habían muerto durante el transporte hacia Estados Unidos, falleciendo en circunstancias que los médicos militares no pudieron explicar satisfactoriamente. Sus síntomas habían incluido delirios, donde gritaban palabras en español que no habían aprendido,
convulsiones que seguían patrones atípicos y deterioro físico acelerado que no correspondía a enfermedades tropicales conocidas que podrían haber contraído durante la campaña mexicana. La investigación histórica de Monseñor Orozco reveló que después del retiro de las fuerzas estadounidenses en agosto de 1847, la comunidad católica de San Miguel Arcángel había realizado ceremonias de purificación extensas para restaurar la santidad del espacio profanado. Sin embargo, la pila bautismal original, considerada permanentemente contaminada por su uso sacrílego, había sido removida y sepultada en terrenos benditos del cementerio parroquial, siendo reemplazada por una nueva pila, tallada especialmente para reemplazar el objeto profanado. Los documentos del siglo XIX también revelaban que durante las décadas siguientes a la guerra, la parroquia había experimentado periodos ocasionales de fenómenos inusuales que los párrocos sucesivos habían atribuido a efectos residuales de la profanación de 1847. Estos fenómenos habían incluido bautizos que no tomaban apropiadamente con niños, que desarrollaban enfermedades inexplicables después de recibir el sacramento y ocasionales apariciones de figuras espectrales que parecían representar soldados en uniformes militares del siglo XIX. Sin embargo, según los registros consultados por Monseñor Orozco, estos fenómenos habían disminuido gradualmente durante finales del siglo XIX y habían cesado completamente durante las primeras décadas del siglo XX, llevando a generaciones posteriores de clérigos a considerar los eventos como parte del folclore parroquial sin relevancia contemporánea. La información histórica reveló un elemento crucial que conectaba directamente los eventos del siglo XIX con las tragedias de 1963. Durante la renovación arquitectónica de San Miguel Arcángel, realizada en diciembre de 1962, aproximadamente un mes antes de la llegada del Padre Miguel a la parroquia, trabajadores de construcción habían descubierto y removido elementos arquitectónicos originales que incluían restos de la pila bautismal histórica, que había sido profanada durante la ocupación estadounidense. Los trabajadores, empleados de una empresa de construcción que no tenía conocimiento del significado religioso de su descubrimiento, habían utilizado piedras recuperadas de la pila antigua como material de construcción para reparaciones menores en otras partes del edificio. Esta reutilización inadvertida de materiales malditos había contaminado espiritualmente el espacio sagrado de maneras que afectaron las ceremonias sacramentales posteriores, especialmente los bautizos que requerían agua bendita, almacenada en recipientes que habían estado en contacto directo con elementos de la pila profanada. Más inquietante era la revelación de que el agua utilizada para los bautizos durante los primeros meses de 1963 había sido bendecida usando cálices y recipientes que habían sido colocados temporalmente sobre superficies que incluían piedras recuperadas de la pila bautismal histórica. Esta conexión física directa había transferido influencias espirituales negativas al agua bautismal, contaminando el sacramento de maneras que afectaron a todos los niños que habían recibido el bautizo durante el periodo de contaminación. Basándose en estos descubrimientos históricos documentados, Monseñor Orozco desarrolló la teoría teológica de que los bautizos realizados por el Padre Miguel habían sido inadvertidamente contaminados por fuerzas sobrenaturales malignas asociadas con la profanación histórica de la Iglesia durante 1847. Los niños, en lugar de recibir protección espiritual y gracia sacramental a través del bautismo, habían sido expuestos a influencias destructivas que habían comprometido su bienestar físico y espiritual, de maneras que trascendían explicaciones médicas convencionales. Esta teoría explicaba por qué las enfermedades que afectaron a los niños bautizados no respondían a tratamientos médicos convencionales y por qué seguían patrones que desafiaban clasificaciones
epidemiológicas naturales. También proporcionaba un marco conceptual teológico para desarrollar intervenciones espirituales específicas que podrían contrarrestar los efectos de la maldición histórica y proporcionar protección sobrenatural a los niños que aún permanecían vivos, pero afectados por la contaminación sacramental. Durante octubre de 1963, conforme más niños bautizados por el Padre Miguel, continuaron enfermando y muriendo según patrones que confirmaban las predicciones implícitas en la maldición de Doña Remedios, Monseñor Orozco decidió implementar un protocolo de respuesta eclesiástica comprensiva que incluía exorcismo formal de la iglesia, purificación ritual del espacio sagrado contaminado, bendiciones especiales para las familias afectadas y establecimiento de protecciones espirituales permanentes que prevendrían futuras manifestaciones de la influencia maligna. El exorcismo de la parroquia de San Miguel Arcángel fue programado para realizarse durante la noche del jueves 31 de octubre de 1963, víspera de la solemnidad de Todos los Santos, fecha elegida específicamente por su significado litúrgico que favorecía la intercesión de santos contra fuerzas demoníacas. La ceremonia sería dirigida por un equipo de especialistas eclesiásticos que incluía al padre José María González Ruiz, exorcista oficial del Arzobispado de Guadalajara, el padre Roberto Martínez Sánchez, especialista en teología sacramental, y el padre Eduardo Torres Jiménez, experto en historia eclesiástica que había investigado casos similares de contaminación sacramental. Los preparativos para el exorcismo incluyeron ayuno ritual de 3 días para todos los participantes clericales. Confesión sacramental que purificó espiritualmente a los sacerdotes que participarían en el enfrentamiento directo con fuerzas malignas y obtención de reliquias sagradas que serían utilizadas para fortalecer las oraciones de liberación. Las reliquias incluían fragmentos de la Santa Cruz obtenidos de la Catedral de Guadalajara, huesos de San Miguel Arcángel proporcionados por el Vaticano y tierra sagrada del Monte Calvario que había sido traída desde Jerusalén por peregrinos guadalajarenses. La ceremonia de exorcismo comenzó a las 11 de la noche con oraciones preparatorias que invocaron la protección divina y establecieron autoridad espiritual sobre cualquier entidad maligna que hubiera estado operando en el espacio sagrado. Los sacerdotes participantes utilizaron formularios de exorcismo aprobados oficialmente por la Iglesia Católica, adaptados específicamente para casos de contaminación arquitectónica, donde fuerzas demoníacas habían infectado edificios religiosos en lugar de poseer individuos específicos. Durante las primeras horas del ritual, las manifestaciones sobrenaturales fueron relativamente menores, limitándose a fluctuaciones de temperatura que crearon corrientes de aire frío inexplicables y sonidos ocasionales que parecían provenir de las paredes de la iglesia. Sin embargo, conforme los sacerdotes progresaron hacia oraciones más intensas de liberación, los fenómenos se intensificaron dramáticamente de maneras que confirmaron la presencia activa de entidades malignas que resistían los esfuerzos de purificación. Aproximadamente a las 2 de la madrugada, cuando el padre González pronunció las oraciones centrales del ritual exorcístico, los participantes reportaron experimentar manifestaciones que incluían temperaturas que fluctuaron violentamente entre calor extremo y frío glacial. Sonidos que parecían representar voces humanas gritando en inglés con acentos que correspondían al dialecto estadounidense del siglo XIX y sensaciones opresivas que sugerían presencias hostiles concentrándose en el área de la capilla bautismal. Más dramático fue que durante el punto culminante del exorcismo, cuando el padre González pronunció oraciones específicas dirigidas hacia la purificación del agua bautismal y la liberación de influencias asociadas con la profanación histórica, múltiples testigos reportaron escuchar claramente voces en inglés que gritaban obscenidades, amenazas y expresiones de
Resistencia contra las oraciones católicas. Las voces parecían provenir de soldados estadounidenses que continuaban manifestándose espiritualmente en el lugar donde habían cometido actos sacrílegos más de un siglo antes. Los testimonios de los participantes describieron que las voces espectrales habían usado expresiones militares específicas del siglo X, referencias geográficas a ubicaciones en Texas y Missouri, donde habían estado estacionadas las unidades que participaron en la Guerra Mexicana y nombres específicos de oficiales que la investigación histórica posterior confirmó habían comandado las fuerzas que ocuparon Guadalajara durante 1847. Durante los momentos más intensos del exorcismo, las manifestaciones incluyeron apariciones visuales breves de figuras espectrales que parecían representar soldados en uniformes militares estadounidenses del periodo de la Guerra Mexicana. Estas figuras aparecían principalmente en la capilla bautismal, donde gesticulaban agresivamente hacia los sacerdotes que realizaban las oraciones de liberación antes de desvanecerse cuando eran confrontadas directamente con crucifijos y reliquias sagradas. El exorcismo alcanzó su resolución aproximadamente a las 4:30 de la madrugada, cuando las manifestaciones cesaron súbitamente después de que el padre González completó las oraciones finales de purificación y bendijo una nueva pila bautismal que había sido especialmente consagrada usando agua traída desde el Santuario de la Virgen de Zapopan, el sitio mariano más sagrado de la región, que proporcionaba protección espiritual máxima contra influencias demoníacas. La ceremonia concluyó con la implementación de protecciones espirituales permanentes que incluían bendiciones mensuales obligatorias del agua bautismal, oraciones diarias específicas que mantendrían purificado el espacio sagrado y establecimiento de vigilancia pastoral continua que detectaría inmediatamente cualquier recurrencia de manifestaciones sobrenaturales. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos espirituales comprensivos, los niños que ya habían sido bautizados usando el agua contaminada continuaron experimentando problemas de salud progresivos que eventualmente llevaron a la muerte de todos los 34 antes de que cualquiera cumpliera 7 años de edad. Las muertes continuaron durante 1964, 1965, 1966 y finalizaron en 1967. Cuando falleció el último niño de la serie, cada muerte fue documentada meticulosamente por autoridades médicas que no pudieron proporcionar explicaciones satisfactorias para las causas de fallecimiento. Los niños murieron debido a enfermedades que incluían leucemias infantiles de progresión extremadamente rápida, tumores cerebrales que se desarrollaron en cuestión de semanas, trastornos neurológicos degenerativos que no correspondían a ninguna enfermedad genética conocida, fallas orgánicas múltiples que afectaron simultáneamente sistemas cardiovascular, respiratorio y renal y accidentes que parecían perseguir específicamente a estos menores marcados por circunstancias que desafiaban explicaciones basadas en coincidencias estadísticas. Dr. Patricia Sánchez, hematóloga pediátrica del Hospital Civil, que trató a varios de los niños durante sus enfermedades finales, reportó posteriormente que había observado anomalías celulares microscópicas que no correspondían a ningún patrón patológico documentado en literatura médica internacional. Las células de estos niños parecían experimentar degeneración acelerada que sugería interferencia fundamental con procesos biológicos básicos que mantenían la vida celular. Sus análisis microscópicos detallados revelaron que las células mostraban características que normalmente se asociarían con envenenamiento por toxinas extremadamente potentes. Análisis toxicológicos exhaustivos realizados en laboratorios especializados de Ciudad de México, Monterrey e incluso Estados Unidos, no identificaron sustancias externas que pudieran causar tales efectos devastadores. Era como si los cuerpos de los niños hubieran sido programados para
Autodestrucción a nivel molecular, operando según mecanismos que trascendían la comprensión biomédica contemporánea. Durante 1967, cuando murió Miguel Ángel Hernández Torres, el último de los 34 niños bautizados por el Padre Miguel, la crisis espiritual del sacerdote había alcanzado proporciones que amenazaban su capacidad para continuar el ministerio pastoral. La responsabilidad percibida por las muertes, aunque reconocía intelectualmente que había sido instrumento involuntario de fuerzas sobrenaturales que trascendían su control humano, había creado una carga psicológica y espiritual que afectaba profundamente su capacidad para oficiar sacramentos con la confianza que requería el ministerio efectivo. En su informe pastoral final, presentado formalmente al arzobispo de Guadalajara antes de solicitar traslado a vida monástica contemplativa, el Padre Miguel escribió: he presenciado el poder del mal manifestándose a través de mi propio ministerio sacramental, utilizando las ceremonias más sagradas de nuestra fe como instrumentos de destrucción espiritual y física. La responsabilidad moral por estas muertes, aunque reconozco que fui utilizado involuntariamente por fuerzas malignas, pesa sobre mi conciencia de maneras que hacen imposible continuar oficiando sacramentos sin experimentar dudas que comprometerían la efectividad de mi ministerio pastoral. El documento continuaba. Durante estos años terribles he aprendido que la lucha entre el bien y el mal se manifiesta en dimensiones que exceden vastamente nuestras comprensiones teológicas ordinarias. He visto niños inocentes utilizados como víctimas en conflictos espirituales que se remontan a eventos históricos que ocurrieron décadas antes de sus nacimientos. He presenciado cómo actos sacrílegos pueden contaminar espacios sagrados durante periodos que se extienden por generaciones y cómo la maldad puede infiltrarse en los sacramentos mismos para subvertir sus propósitos divinos. El Padre Miguel concluyó su reporte afirmando: solicito humildemente permiso para retirarme a vida contemplativa, donde pueda dedicar mis años restantes a oración, penitencia y intercesión por las almas de los niños, cuyas muertes están asociadas con mi ministerio. Confío en que mi sufrimiento espiritual, unido a los méritos de Cristo, puede proporcionar alguna reparación por los daños causados inadvertidamente a través de sacramentos que fueron corrompidos por influencias que no pude reconocer ni resistir apropiadamente. Los archivos diocesanos documentan que el Padre Miguel fue transferido al Monasterio de la Santa Cruz en las montañas cercanas a Guadalajara, donde permaneció en reclusión contemplativa hasta su muerte natural en 1987. 24 años después de los eventos que habían transformado su vida sacerdotal. Durante estas décadas de contemplación monástica, mantuvo correspondencia pastoral con las familias afectadas y escribió extensivamente sobre las dimensiones espirituales de los eventos que había experimentado. Sus escritos monásticos conservados en archivos del monasterio proporcionan perspectivas teológicas únicas sobre las intersecciones entre fe, mal, sobrenatural y responsabilidad pastoral en contextos donde fuerzas demoníacas logran infiltrarse en sacramentos católicos para subvertir sus propósitos salvíficos. Estos documentos han sido consultados por teólogos especializados en fenómenos sobrenaturales y han contribuido al desarrollo de protocolos eclesiásticos para detectar y prevenir contaminaciones sacramentales similares. Las familias de los 34 niños que murieron desarrollaron tradiciones conmemorativas que proporcionaron apoyo mutuo durante décadas de duelo colectivo. Establecieron reuniones anuales realizadas cada 31 de octubre, aniversario del exorcismo que había purificado la iglesia, donde se reunían para honrar la memoria de sus hijos fallecidos y orar por el descanso eterno de sus almas. Estas reuniones continuaron durante más de 40 años, creando una comunidad de duelo que compartía experiencias espirituales relacionadas con sus pérdidas. Muchas de
Estas familias reportaron durante las décadas siguientes experiencias que interpretaron como visitas espirituales de sus hijos fallecidos. Los padres describieron sueños vívidos donde los niños aparecían saludables, felices y rodeados de luz celestial que indicaba su salvación eterna. Algunas madres reportaron sensaciones de presencias consoladoras durante momentos de tristeza intensa, particularmente durante muerte y fechas significativas como cumpleaños que nunca fueron celebrados. Carmen Morales, madre de María Elena, la primera niña que había muerto, mantuvo durante décadas un diario espiritual donde documentó lo que describía como comunicaciones celestiales con su hija. Según sus anotaciones, María Elena le había asegurado a través de sueños que su muerte y las de los otros niños habían servido propósitos divinos que incluían la purificación de maldiciones históricas y la protección de futuras generaciones contra influencias demoníacas similares. Durante los años 70 y 80, investigadores paranormales de universidades mexicanas e internacionales estudiaron el caso como ejemplo extraordinario de interferencia sobrenatural maligna con sacramentos católicos. Dr. Carlos Mendoza de la Universidad Nacional Autónoma de México estableció un proyecto de investigación longitudinal que documentó efectos psicológicos y espirituales duraderos en las familias afectadas y en la comunidad parroquial más amplia. Sus estudios revelaron que el trauma colectivo causado por las muertes había alterado permanentemente las prácticas religiosas en la parroquia y el barrio circundante. Muchas familias desarrollaron ansiedades relacionadas con sacramentos que persistieron durante generaciones completas, llevando a algunos padres a trasladar a sus hijos a parroquias distantes para bautizos y otros sacramentos, evitando asociaciones con San Miguel Arcángel que continuaban evocando memorias de las tragedias. Sin embargo, la investigación también documentó que la purificación espiritual realizada en 1963 había sido completamente efectiva para eliminar las influencias malignas de la Iglesia. Los bautizos realizados después del exorcismo nunca presentaron complicaciones inusuales y las estadísticas de mortalidad infantil en la parroquia habían regresado a niveles normales que correspondían con promedios demográficos regionales. Elena Rodríguez de la Universidad de Guadalajara condujo durante los años 90 estudios sobre las dimensiones culturales y antropológicas del caso, examinando cómo las comunidades católicas mexicanas procesan e integran experiencias que desafían marcos racionales convencionales. Su investigación reveló que las familias afectadas habían desarrollado nuevas formas de espiritualidad que combinaban elementos tradicionales del catolicismo mexicano con comprensiones personales sobre la realidad de fuerzas sobrenaturales que podían interferir directamente en la vida humana. Estas nuevas formas de espiritualidad habían incluido prácticas protectivas que las familias implementaron para sus hijos subsecuentes, incluyendo bendiciones especiales antes de sacramentos, uso de amuletos religiosos que proporcionaban protección contra influencias malignas y oraciones específicas que habían sido desarrolladas para solicitar intercesión divina contra fuerzas demoníacas. Aunque estas prácticas no estaban oficialmente aprobadas por la jerarquía eclesiástica, habían proporcionado consuelo psicológico que facilitó la recuperación espiritual de las familias traumatizadas. Durante los años 90, renovaciones arquitectónicas adicionales de la parroquia de San Miguel Arcángel llevaron al descubrimiento de artefactos enterrados que proporcionaron evidencia física que confirmó detalles históricos sobre los eventos de 1847. Arqueólogos contratados para supervisar las renovaciones encontraron fragmentos de la pila bautismal original, objetos militares estadounidenses del siglo XIX y documentos deteriorados que corroboraron aspectos específicos de los testimonios históricos consultados por Monseñor Orozco. Análisis científico moderno de estos artefactos reveló
Residuos químicos inusuales que no correspondían a materiales que normalmente se encontrarían en objetos religiosos o militares del siglo XIX. Dr. Patricia Sánchez, química forense, de la Universidad de Guadalajara, que analizó las muestras, reportó haber identificado compuestos orgánicos complejos que parecían haber sido producidos por procesos bioquímicos desconocidos que habían operado durante periodos prolongados. Su hipótesis científica propuso que la profanación original de 1847 había creado condiciones ambientales específicas que permitieron el desarrollo de microorganismos extremófilos o procesos químicos inusuales que habían permanecido activos en los materiales durante más de un siglo. Cuando estos materiales fueron reutilizados durante la renovación de 1962, habrían liberado compuestos tóxicos que podrían haber afectado el agua bautismal de maneras que comprometieron la salud de los niños expuestos. Esta explicación científica proporcionó una aproximación alternativa hacia los eventos que enfatizaba causas naturales en lugar de intervención sobrenatural directa, pero no podía explicar completamente por qué. Los efectos se habían manifestado específicamente en niños bautizados por el Padre Miguel. ¿Por qué habían seguido patrones que sugerían intencionalidad dirigida? ¿O por qué las muertes habían cesado abruptamente después del exorcismo de 1963? Durante el siglo XXI, el caso de los 34 niños bautizados ha sido estudiado por teólogos, médicos, antropólogos e investigadores paranormales como ejemplo complejo de eventos que desafían categorización simple como fenómenos naturales o sobrenaturales. La evidencia incluye elementos que apoyan tanto explicaciones racionales como interpretaciones que requieren reconocimiento de dimensiones de la realidad que trascienden comprensión científica contemporánea. El Archivo Secreto del Vaticano contiene documentación comprensiva sobre el caso, que fue remitida por el Arzobispado de Guadalajara durante los años 60 como parte de informes regulares sobre eventos inusuales que podrían requerir atención papal. Aunque estos documentos permanecen clasificados según protocolos vaticanos estándar, fuentes eclesiásticas han confirmado que el caso influyó significativamente en el desarrollo de protocolos oficiales para investigar eventos que involucran posible interferencia sobrenatural con sacramentos católicos. Actualmente la parroquia de San Miguel Arcángel funciona como comunidad católica activa que sirve a aproximadamente 100 familias en el barrio histórico de San Juan de Dios. Los bautizos se realizan regularmente sin incidentes, utilizando protocolos sacramentales que incluyen bendiciones especiales implementadas después de 1963 para mantener protecciones espirituales permanentes. La pila bautismal instalada después del exorcismo ha sido utilizada para bautizar miles de niños durante las décadas posteriores sin que se hayan reportado complicaciones inusuales. Las familias descendientes de los padres que perdieron niños durante los años 60 continúan participando en la vida parroquial, aunque muchas mantienen tradiciones conmemorativas privadas que honran la memoria de los menores fallecidos. Estas tradiciones han evolucionado durante generaciones para incluir elementos que celebran las vidas de los niños en lugar de enfocarse exclusivamente en las circunstancias trágicas de sus muertes. En 2013, el 50º aniversario de los eventos fue conmemorado con una misa especial que reconoció tanto el sufrimiento de las familias afectadas como la misericordia divina, que había transformado tragedia en oportunidad para crecimiento espiritual comunitario. Durante esta ceremonia, varios descendientes de las familias originales reportaron experiencias espirituales que interpretaron como confirmaciones de que los niños fallecidos habían encontrado paz eterna y continuaban intercediendo desde el cielo por sus familias terrenas. El legado del Padre Miguel Hernández y de los 34 niños que bautizó permanece como recordatorio complejo de que la fe católica reconoce dimensiones
de la realidad que incluyen tanto la gracia divina como la posibilidad de interferencia maligna que puede afectar incluso los sacramentos más sagrados. Su historia ilumina tensiones teológicas entre aproximaciones racionales hacia eventos inusuales y reconocimiento de que existen aspectos de la experiencia humana que requieren discernimiento espiritual que trasciende análisis científico convencional. Para las familias que perdieron niños durante los años 60, los eventos representaron pruebas de fe que redefinieron profundamente sus comprensiones sobre la providencia divina, el sufrimiento humano y los misterios que rodean la intersección entre lo natural y lo sobrenatural. Sin embargo, muchas también encontraron en sus experiencias evidencia de que el amor divino puede transformar incluso las tragedias más devastadoras en oportunidades para crecimiento espiritual que produce frutos de santidad y sabiduría que benefician a generaciones futuras. La historia del sacerdote que bautizó 34 niños que murieron antes de cumplir 7 años continúa resonando en Guadalajara como testimonio de la complejidad moral y espiritual que caracteriza la existencia humana en un universo donde fuerzas del bien y del mal operan según dimensiones que frecuentemente exceden la comprensión humana, recordándonos que algunos misterios pueden requerir décadas de reflexión teológica para ser comprendidos parcialmente y que la búsqueda de verdad sobre eventos extraordinarios puede ser tan espiritualmente significativa como las respuestas definitivas que eventualmente podríamos encontrar. M.